Movimientos constantes en todos los segmentos del dólar, algunos que tienen que ver con los consumos de las personas, particularmente con lo que es el dólar tarjeta. El dólar tarjeta que finalmente llegó a los 950 pesos. Vamos a ver qué quiere decir eso exactamente, cómo funciona esa mecánica. Pero por otra parte, hay un cambio inédito. Te devolverían lo que tienen que devolverte, pero recién en el año 2025. Es una situación bien extraña. Vamos a tratar de aclarar un poco el tema con el economista Iván Carrino. Iván, muy buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Buenas tardes. Bueno, un poco la presentación queda hecha en la introducción. ¿De qué estamos hablando con un dólar tarjeta a 950 pesos? Bueno, no veo tanta novedad, ¿viste? Tenemos dólar tarjeta hace rato, básicamente se trata de que si uno quiere hacer un gasto de consumo en el extranjero, puede usar su tarjeta de crédito y digamos que al principio de este nuevo cepo lo hacía al tipo de cambio oficial. Y entonces era una ventaja increíble para cualquier persona que se fuera del país a hacer consumos en el extranjero. Después le empezaron a poner impuestos para diferenciarlo, ¿no? Y apareció el dólar turista. Después le pusieron un impuesto adicional y se transformó en el dólar tarjeta. Y hasta hace poco esos impuestos te daban un nuevo tipo de cambio, en términos concretos, al final es un nuevo tipo de cambio, que era el dólar turista de 760. Bueno, hoy ese dólar pasó a costar 950 pesos, es decir, que ya la brecha con el dólar paralelo es casi nula. Y eso tiene el efecto de que el comprador de bienes en el extranjero va a pagar un valor del dólar parecido al del blue, pero también es importante para los turistas extranjeros que vienen a la Argentina. Digamos, te doy una experiencia personal. Hace pocas semanas, hace un par de semanas, estuve con estadounidenses en Argentina. ¿Y cuál era la mecánica que hacían? Se iban a la cueva, vendían algunos dólares, se iban con bolsas de pesos, muy sorprendidos de que el billete de máxima denominación equivaliera a $1, porque no había de los billetes de 2000, y no utilizaban la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Y porque ¿para qué vas a gastar cuando el gobierno te reconoce 760 si vos sabés que en otro lugar lo conseguís a 900? O sea que esto tiene un efecto de deprimir un poco las compras de los argentinos en el extranjero, pero a la vez fomenta el uso de la tarjeta de los turistas internacionales en la Argentina. O sea que por ese lado también tenés... Bueno, a ver, es ir a cosas razonables. Sigue estando mal tener 20 tipos de cambio, pero no está mal que uno sea parecido al que es de verdad, que es el dólar paralelo. ¿Tiene algún significado para vos que esté bastante por debajo del contado con liqui, que ahora está en 980,08, y del dólar MEP, que ahora está en 1013,71? Y bueno, pero las diferencias son muy pequeñas en comparación con lo que era 760. A mí me da... Yo creo que acá hay que sacar una conclusión, porque se tiene que terminar en Argentina este discurso de que el dólar blue no le importa a nadie, porque lo que importa es el dólar oficial. Cada vez que tuvimos cepo en la Argentina, en la historia terminó con que el dólar valía lo que decía el mercado paralelo. Si tenemos en el año 2023, después de no sé cuántos años de ser una nación soberana, por lo menos que sea esta, los controles de cambios no sirven y lo único que hace el gobierno es meterle un precio máximo a las cosas. Pero el valor verdadero de las cosas es la que dice el mercado llamado ilegal. Iván, ¿qué pasa con esta mecánica por el cual un grupo de contribuyentes va a recibir las devoluciones recién para el año 2025? No, nada, esto no tiene sentido. Por esto digo, esto es una medida cambiaria, no es una medida tributaria ni fiscal. También es financieramente beneficiosa para el gobierno, que te va a cobrar 155% de impuestos sobre la compra de un dólar oficial, se va a quedar con esos pesos, ¿no? La diferencia entre 370 y 960 va para el gobierno y te la devuelven un año y medio después con una inflación que va a ser de, qué sé yo, 200% de acá a un año. Es una medida cambiaria, lo único que se busca es diferenciar el tipo de cambio. Y de última, el que compró esos dólares, bueno, en un año recuperará
el 30% de lo que puso hoy en concepto de impuestos, pero no está pensando en eso el que compró dólares, Iván, el que usó la tarjeta, ¿no? te saco de momento de este tema para llevarte a cuestiones más estructurales y generales de la economía. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de las medidas que está anunciando Javier Milei en materia económica de cara a lo que va a ser su asunción el día 10 de diciembre? Bueno, lo veo bastante definido, decidido. Creo que ha recibido también un mandato popular claro, con una diferencia importante de votos, y que eso le da confianza para decir cosas que ningún político en la historia se animó a decir, como que acá hay que recortar el gasto, como que no hay plata, como que hay que privilegiar el equilibrio fiscal, como que eso tiene que conseguirse rápido. Le preguntan por el valor del dólar y dice, yo no opino sobre el valor del dólar es el valor que dice el mercado. Vamos hacia un programa liberal, ortodoxo, y que obviamente en los primeros meses va a generar la fricción propia de una transición hacia una economía más de mercado después de tantos años de regulaciones, intervenciones y ponerle la pata encima al sector productivo de la economía. En el corto plazo podemos tener un impacto, por eso yo te he hablado de una inflación del 200%, o sea, veo una inflación saltando en el año 2024, probablemente tengamos meses de 18 o 22% de inflación mensual, pero es un impacto necesario para que después las cosas empiecen a estar mejor. Y además te digo como una última idea, creo que Milei tiene en claro que esos impactos pueden golpear a ciertos sectores de la población, y me parece que está pensando en que si bien quiere achicar el gasto, que lo que no achique del gasto va a ir a asistir a sectores vulnerables. Entonces es un ajuste fiscal, pero que tiene en cuenta a quienes pueden ser damnificados y con la voluntad de que tampoco sufran esto porque no tienen la responsabilidad de esta situación. Iván, ¿te parece viable un recorte de hasta 15 puntos del PBI, como se ha hablado a través de algunos analistas, y sería eventualmente el deseo de los equipos de Javier Milei? Bueno, a ver, en el corto plazo, si estamos hablando de que el gasto público caiga 15 puntos del PBI, no hay ninguna manera. Pero por lo que entiendo y por lo que me dicen algunos seguidores de Milei, te digo, aparentemente son 5 puntos de déficit fiscal, que eso es cierto. El Fondo Monetario dice que el déficit fiscal de Argentina consolidado va a ser de 4 puntos del PBI. Por ahí Milei está diciendo, bueno, deben ser 5, supongamos que son 5. Los otros 10, que constituyen este número de 15, es la deuda del Banco Central. Ahora, la deuda del Banco Central no se va a ir a cero. Por lo que uno estuvo escuchando, la idea sería transformar las LELIQs en algún título de deuda en dólares que esté en cabeza del Banco Central o que esté en cabeza del Tesoro Nacional. O sea que eso es deuda, no es que se achica y pasa a cero. Así que, en cualquier caso, estaremos viendo que se va a trabajar sobre los 5 puntos de déficit fiscal, que ahí sí tiene la responsabilidad plena, digamos, el gobierno nacional, y que Milei ha dicho que eso se va a achicar con un recorte de la obra pública, con privatización de empresas y con una reducción en subsidios a la energía, entre algunas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que es mucho más posible, no te digo el 100% de esos 5 puntos, pero estar bien cerca de reducirlos seguro. Contame, ¿cómo sería esa mecánica? Porque, a ver si entendí bien, 10 puntos sería, entre 9 y 10 puntos sería aproximadamente por LELIQs y por otros instrumentos, entonces, cosas que dependen del Banco Central. ¿Es viable obtener un préstamo para poder pagar eso o generar un bono en dólares? Y en todo caso, ¿qué interés pagaría semejante instrumento? Bueno, está clarísima la pregunta, es buena. Hoy pagan una alta tasa de interés. Hoy las LELIQ están pagando alrededor de 200% anual en pesos. Habría que hacer el equivalente, no lo tengo en la cabeza, lo tendría que calcular, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente de eso en dólares? Porque cuando uno mira el riesgo país, Argentina, si Argentina sale a colocar deuda en el mercado internacional, va a pagar
20% de tasa de interés en dólares. Obviamente es una tasa descomunal que nos tiene afuera del mercado de capitales y por eso estamos tan mal en términos económicos. Las LELIQ hoy pagan mucha tasa de interés. Sería deseable, pero es un gran desafío, si se pudieran transformar esos títulos en títulos en dólares de acuerdo, a partir de un acuerdo voluntario entre las partes y que paguen una menor tasa de interés. Pero obviamente el desafío es enorme porque en realidad vos tenés muy poco tiempo, si querés hacer esto rápido, para lograr una reducción del riesgo país. En noviembre cayó 600 puntos el riesgo país. Es un montón, pero seguimos en los 2.000 puntos. Tendríamos que continuar en este camino hasta poder hacer un canje exitoso que transforme a la deuda en sostenible. Ahora, para cerrarlo, también puede ser que transformes estas LELIQ en títulos de deuda que tengan los bancos, que estén dolarizados y que paguen altas tasas de interés. Y puede ser. Y vos seguís trabajando fiscal y haciendo reformas y empiezan a bajar las tasas de interés y puede aparecer que el gobierno recompre deuda. O sea, se puede salir de esta circunstancia. No es imposible, eso es lo que te quiero decir. No me quiero poner muy técnico, pero no es imposible. Iván, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Bueno, gracias a vos. Un saludo muy cordial. El economista Iván Carrino. Seguimos.